Ya, vamos a, por mientras voy a preparar para que tenemos compartido lo que es la pantalla. Vamos a Windows G. Ya, chiquillo. Ya, chiquillo. En honor a todos los presentes, vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy. Esperando que tengan una entretenida semana, con mucho ánimo y energía para todos los presentes. Y ahí vamos a partir con los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, vamos a recordar un poquito. Vamos a hablar sobre lo que es la química de los elementos y su relación con la configuración electrónica. Vamos a hablar de la reactividad de los metales representación mediante ecuaciones químicas, propiedades de las aleaciones y el cobre en chicle, fuentes, procesos de producción y usos. Y otros productos de la extracción de lo que es el cobre. Ya, eso es como los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, vamos a avanzar a las clases. Siguiente página. Para iniciar la clase en sí vamos a ir recordando. Y para recordar vamos a hablar de lo que es configuración, estructura de Lewis, que era lo último que habíamos visto la clase anterior. Me voy a ir a la... para que pueda trabajar. Hoy día vamos a... No me paciencia que estoy acá cambiando de pantalla para que se pueda ver. Y vamos a la página 2. Ya, va, bien la página. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ir recordando un poquito para hablar de configuración electrónica, o sea, perdón, para poder hablar de la estructura de Lewis, tenemos que recordar que teníamos como un tips o una forma rápida de reconocer la que es las estructuras de Lewis, y para ello nos íbamos a ayudar con esta tablita periódica, pero en vez de recordar qué elementos son, nos íbamos a ir acordando de la estructura en sí, o sea, que los primeros, en el primer, en la primera columna que nos aparece aquí, esta primera columna que aparece ahí, nos va a indicar lo que es, perdón, la primera columna tiene, en este caso, esa columna, tienen un electrón en su última capa de valencia o en su último orbital. La siguiente columna tienen dos electrones en su columna, perdón, en su última capa. Este sector tiene 3, este sector tiene 4, este sector tiene 5, 6, 7 y siendo la última que representa los gases nobles, tenemos lo que es 8 electrones. ¿Ya? Entonces, si me piden el cloro, yo tengo que revisar en la tabla periódica dónde está el cloro. Y en este caso me coincide que el cloro está en este sector. ¿Ya? No se aprecia mucho el color, así que vamos a ver con otro color. Si es que lo podemos cambiar a un color más notorio. Eso sí lo coloco con lila. Y el cloro está en ese sector que acabo de marcar con un rosadito. Bien, entonces el cloro me dice que tiene 7 electrones de valencia. Entonces yo voy a apoyarme de la estructura de Lewis y voy haciendo mis X o puntos, dependiendo del caso. Y recuerden que por cada extremo tenía como máximo 2 puntitos en él. Hola, profe. Hola. Luego hago que en este caso me dice que requiero 2 cloros porque me aparece este símbolo acá abajito que indica la cantidad de... Hola, profe Hola. Gerson y Elizabeth en línea. Disculpe esta materia de la
La semana pasada, que yo la semana pasada no me pude conectar el día martes. Hola, hola, estoy repasando lo que estábamos viendo en la clase pasada, un poquito, ciertos conceptos, ¿ya? Ya, retomando lo que le estaba diciendo, que el cloro teníamos lo que es la estructura de Lewis, nos apoyábamos de lo que es la tabla periódica, que cada columna tenía como un cierto tips que nos podía ayudar, y estábamos haciendo las uniones en el caso del cloro. Y ahí en este caso el cloro nos coincide de que le falta uno a cada uno de ellos. Entonces, estos que están como guachos, por decirlo de una forma, esos que están solitos, te juntan de tal forma que generan lo que nosotros llamamos un enlace. Y el cloro, como está en el sector de los no metales, me genera, en este caso, un enlace en un enlace covalente, ya que hablábamos de entre no metales. Ahora bien, aquí tenemos varios ejercicios de ejemplos tipo. Vamos a hacer algunos nomás en este proceso para que podamos hacer la clase en general y podamos verlo. Por ejemplo, el bario me aparece acá y me aparece el flúor. ¿Ya? Vamos a hacer el flúor y el bario. Y en este caso, el flúor y el bario están acá. El flúor está en este sector, que lo voy a representar con celeste, y el bario bario, está en este sector, que está pintadito. ¿Ya? Si se dan cuenta, el bario nos dice que tiene 2 electrones en su última capa de valencia y el flúor tiene 7. Entonces, apoyándome de la estructura de Lewis, me dice que el bario va a tener un electrón y otro electrón. ¿Ya? Y el flúor me dice que en este No caso entiendo nada de la materia. tenemos lo que es 7, lo que es en este caso está representado con 7 electrones, ¿ya? Y ojo, acá me dice que está compartido hay 2 electrones ahí, perdón, que el flúor hay 2 flúor en ese sector, ese 2 que está ahí. Quiero que se entienda que ese 2 que aparece en ese sector está indicando al flúor, que es la F que aparece ahí. Y entonces, como en este caso son 2, repetimos el que es el caso del flúor, ¿ya? Con sus electrones, y unimos. Si se dan cuenta, acá tenemos el bario, que tiene uno que está solito, que va a compartir con ese, y el otro que está solito, que va a compartir con ese. Entonces, en este caso, voy a colocar el bario para que se entienda que va en el medio, los flúores en los sectores, en los alrededores, y estas uniones que representa la unión que hay entre el flúor y el bario. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la molécula del agua. En el caso de la molécula del agua, nos dice que tiene 2 moléculas de hidrógeno y el oxígeno. Entonces, escribo la molécula en sí el átomo del hidrógeno y el átomo del oxígeno. ¿Y cuántos electrones o cuántos puntitos requerimos en este sector? Vamos a ir viendo primero dónde está ubicado el hidrógeno y a dónde está ubicado el carbono. Y yo les dije que para poder hacer esto necesitábamos
un tips, que en este caso tenemos el oxígeno que dice que tiene 6 electrones en su última columna y el hidrógeno que está en este otro sector, perdón, el hidrógeno que está en este otro sector tiene uno solo electrón. Entonces, tengo el hidrógeno que tiene uno solo. ¿Mm? Uno solo. Y el oxígeno que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que el hidrógeno nos dice que hay 2. Por lo tanto, debo tener 2 H. Y vamos a compartir con el que falta. Esas uniones que acabo de hacer representan lo que es la molécula del agua. Siempre el que está como solito, normalmente lo escribimos en el... Ay, se me pegó. Voy a ver. Ya. Tenemos al oxígeno que está en el centro, el hidrógeno, que lo vamos a colocar en los costados para que se entienda, y lo que es la unión entre ellos, que en este caso es uno solo, tenemos lo que es la molécula del agua. Pues bien, como no nos vamos a entrar en lo que es estructura de Lewis en general, si solamente es como para reposar alguno, los invito a que lo puedan realizar de nuevo y que además puedan revisar lo que es la clase pasada que hablamos de este tema. ¿Ya? Entonces, esto es como para recordar lo que es estructura de Lewis, les doy como la misión de hacerlo. ¿Ya? Y otra cosa también relevante que hablamos en la clase pasada es de la notación nuclear, ¿ya? Y en esta notación nuclear hay información relevante, ¿ya? Tenemos la notación nuclear, tenemos cierta información, tenemos el símbolo del elemento, ¿ya? Que está en este caso representado por una X, ¿ya? Tenemos el número másico que representa la masa del átomo, que es la suma de los neutrones juntos con los protones. Y tenemos el dato de los protones de lo que es una molécula. Entonces, para este caso, habíamos dicho de que siempre cuando tenemos este tipo de ejercicio, por ejemplo, acá, esta sustancia que está acá representa al elemento, que en este caso es el carbono. Este numerito que está acá arriba, que representa el número másico, que se representa con una letra A, que es la masa, y este numerito de acá abajo que está representando el 6 es el número atómico o Z. ¿Ya? Si yo les pregunto o les preguntan el número atómico y, y les aparece que Z es igual a 8, me está hablando de la cantidad de protones. Si me dicen que A es igual a 16, me está hablando de el número másico. Y si me aparece el símbolo en sí, me habla de lo que es el elemento. ¿Ya? Ahora bien, si yo quiero saber, por ejemplo, si le aparece una estructura como la que estoy marcando en específico y les preguntan en el número másico y el número atómico, número atómico de esta sustancia, ustedes deben decir, ya, la profe nos recalcó que el número que siempre que estaba como arribita es la masa del electrón, o en este caso del elemento, y la Z representa el número atómico que está representada con este numerito de acá abajo, 92. ¿Ya? Y esta Z son los protones.
Ahí no se aprecia mi letra. Vamos a escribirlo de nuevo. Dije que era 92. Y esta Z representa los protones. La letra A representa la masa atómica, donde incluye los protones más los neutrones. ¿Ya? Ojo con esa información porque es relevante que les puedan llegar a preguntar, chiquillos. Por eso lo recalco. ¿Ya? Ahora bien, a ver si me pueden contestar. Para este otro ejercicio que se ve más abajito, que lo voy a pintar con amarillito. Si les preguntan cuáles son los protones para este ejercicio, ¿cuántos en este caso? Deberían poder contestar que son 5. 5. Muy bien, son 5. Lo que es la masa en este caso sería 11. súper. Ya, y el elemento en este caso, El B. el B. Muy bien. Una forma fácil de reconocer los elementos es por las mayúsculas. ¿Ya? Eso es una buena forma. Y si viene con una minúscula, es que están compartidos. ¿Por qué destaco esto de los elementos? Por ejemplo, no es lo mismo, creo que se va a ver ahí, no es lo mismo que yo escribo una C versus CA o una CO. La C indica carbono, Ca es el calcio y el CO es el cobalto. ¿Ya? Eso es como forma, no es necesario que se lo memoricen, pero es una forma de reconocerlo. Siempre viene una mayúscula y si viene una minúscula, no hay que desconsiderarla, porque es otro elemento. Ya, continuando con esto, porque esto sigue siendo repaso. Vamos a la 4. Vamos a hablar de configuración electrónica. Y no se me asusten acá con configuración electrónica porque no, lo que quiero que entiendan de configuración electrónica es cómo se distribuyen los, los electrones, por decirlo de una forma. No, sí, he dicho eso, los electrones. ¿Cómo se distribuyen los electrones en estos orbitales? Estamos en la 4. Para ello, les tengo una información relevante que no creo que sea necesario que se lo memoricen, pero sí que lo tengan en cierta información que les voy a entregar para que lo puedan recordar. Acá al costado yo les puse una imagen como un arbolito, si lo pensamos bien, y que tiene flechitas. ¿Ya? Este sector que se ve acá y que lo voy a recalcar con amarillito, esta columna de acá es el orbital S, que es un orbital chiquitito, que tiene la característica de tener una capacidad en ese orbital de ocupar hasta 2 electrones en ese orbital. El siguiente orbital que voy a destacar con naranjo, que se representa por la letra P, tienen una capacidad máxima de 6 electrones. Luego tenemos el otro orbital, el orbital D, que lo voy a representar con verde, que tiene una capacidad máxima de 10 electrones. Y por último tenemos el último orbital, que es el orbital F, que lo voy a representar por lila, que tiene una capacidad máxima de 14 electrones. Ya, ¿qué es lo que pasa?
Recordar que también cuando nosotros hablamos de los protones, cuando hablamos de Z, si está en un elemento neutro, también podemos relacionarlo con la cantidad de electrones. Por ejemplo, si un elemento X tiene un Z igual a, por darles un ejemplo, igual a 3, voy a ir jugando con esta secuencia. Y piénsenlo que es como un juego que tienen que hacer. Y van partiendo. Dice, la configuración del elemento en este caso es parto. Tengo 3 electrones, ¿cierto? Iniciales. Parto con esta flechita. Me dice que en el 1S, ¿cuánto era la capacidad máxima en las orbitales S? 2 electrones, ¿cierto? Entonces yo coloco, tengo 2 electrones. Sigo la flechita y ojo, fíjense, parte de acá. Me encuentro con este. Perdón. Perdón. Aquí está. Perdón. Acá está. Me traspapelé de línea. Vi mal. ¿Dónde está la coma? Acá está. Y borré cosas que no tenía que borrar. Ya, volvamos. Tengo lo que es el electrón. Estamos acá, ¿cierto? Aquí inicia con 2 electrones. Tengo mis 3 electrones iniciales. Acá tengo 2. Sigo con esta flechita que me dice que parto al 2S. Pero fíjense, acá nos dice que tenemos un total de 3 electrones. Y este orbital de acá me alcanza de los electrones que me quedan. En este caso tengo, me queda 1. ¿Ya? Y corroboro que los electrones tienen la misma cantidad. Tengo 2 más 1 hacen 3 electrones. Y esto que se ve acá, que está expresado, es su configuración electrónica. ¿Ya? Eso que se ve ahí es la configuración electrónica para este elemento desconocido. Ahora bien, ¿qué sucede con otro elemento? Por ejemplo, el carbono tiene un Z igual a 6 electrones. Por ejemplo, perdón, en este caso vamos a hacer otro elemento que tiene 6 electrones. Entonces, ¿cómo sería la configuración electrónica para este elemento? Y hago la misma estructura. Sigo la misma secuencia. Sigo, digo, ya, tengo mis electrones, digo 1, siempre parto con el inicio. 1S, 2, 2S2. Ahí llevo 4. ¿Cuántos electrones llevo ahí contado? Llevo 2, 4 y tengo que llegar a 6. Entonces, sigo con la cantidad, después sigo al 2P y necesito, me quedan 2 electrones para llegar a ser 4. Aquí si sumo este con ese y con ese, me genera este de acá, los 6 electrones. Esta sustancia en especial, esa es su configuración electrónica. ¿Y para qué me servirá esta información de la configuración electrónica? Pues bien, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que tenían en su último orbital una cierta cantidad de electrones? Pues bien, este tiene 2 grandes niveles. Tenemos, Profe, consulta. ¿sí? A cada final de electrón, como puso la primera, se le va restando los electrones que le van faltando a cada secuencia, ¿cierto? Muy bien, así vamos restando cada una de las secuencias.
Ah, Y ya, eso es profe. como Eso no entendía porque cada vez que leía, por ejemplo, si arriba donde tiene X es igual a 3, usted decía que cada electrón valía 2. Pues, en la primera fila ya. hasta el 7 cada vale 2 electrones cada uno. Es que no es que valen, sino que tienen una capacidad máxima de tantos electrones. Todos los que son S tienen una capacidad máxima de 2. Todos Ya, los que son P tienen una capacidad máxima hasta 6. Es como que si ya. fueran niveles. Sí, entonces cada vez que me falte, ya pongámosle que tengo varios electrones y si me paso de lo que tengo que decir, le resto nomás a lo que me tiene que quedar. Exacto. Siempre Ah, ya, va a ir restando. Muy buen esa era análisis. mi duda. Súper. De ahí les voy a dar como unos tips, unas Ya, opciones. gracias. ¿Ya? Para que puedan practicar. Ya. Siguiendo con este tema de la configuración electrónica, como bien decía el compañero, le estaba marcando acá los niveles. ¿Para qué sirve esta cantidad de electrones? Pues bien, nos habla de los niveles que tiene la... Acuérdense cuando hablábamos en el caso de Bohr, ya que teníamos niveles en ellos. ¿Ya? Y cuando hablamos de los modelos atómicos, el último modelo nos habla que además existen subniveles. Entonces, para esto necesitamos saber, este elemento, el carbono, tiene dos grandes niveles, el nivel 1 y tenemos el nivel, y el nivel 2. ¿Ya? Este nivel 2, ¿cuántos electrones en total tiene? Si cuento los numeritos que están arriba, estos que están acá, S con S me dan 4 electrones, ¿cierto? Y esos 4, para que lo puedan orientarse, es lo que yo les decía de que en la tabla periódica tiene una característica. Va, más atrás. Y para eso me voy a devolver un poquito más atrás. Si me voy al carbono, el carbono que está acá, aquí específicamente en este sector, no sé cómo rayar desde el computador. Acá hay un lápiz. Si me voy acá al carbono que está acá, ese color no lo va a ver. Esto me va a servir. Este carbono que está acá, fíjense, tiene 4 electrones en su última capa de valencia y tiene esta característica. ¿Ya? Todos los de esta columna tienen esa característica, que sus últimos orbitales cumplen con esta cantidad. ¿Ya? Eso es como un tips para que se puedan orientar de por qué vienen de ahí y qué le pueden llegar a preguntar. También, por ejemplo, le pueden decir qué tienen en común esto o cuáles son su último nivel. Les pueden preguntar ese tipo de cosas. Pues bien, vamos a ir viendo otro ejemplo para ver que ustedes puedan practicar. ¿Ya? Les vamos a decir otro elemento desconocido, ¿ya? Donde Z es igual a 12. ¿Cómo quedaría la configuración electrónica? Les doy un espacio para que lo puedan ir completando y de ahí lo vamos realizando en conjunto y corroborando. Sigan la secuencia, recuerden que cada nivel tiene una capacidad máxima. Les recomiendo que si pasan de un nivel vayan restando. Siempre partan por 1S, que es el primer nivel. Y guíense por la pantalla.
en honor al tiempo, voy a empezar a desarrollarlo para que vayan corroborando si lo que están haciendo está correcto. ¿Ya? 1S2, 2S2, ahí llevo 4, 2P6, 3S2. Y hasta ahí llega esta configuración electrónica. Su nivel más alto es el nivel 3, que contiene 2 electrones. Y les doy otro elemento X para que lo puedan practicar. Cuando Z es igual a 9. Ya, chiquillo. Entonces les doy el tip para la siguiente. Tenemos 1S2, 2S2, 2P5. Y ahí tengo 9 electrones en total, siendo su último nivel el 2, que tiene 7 electrones. Ya, chiquillo. En honor al tiempo, y para que puedan aprovechar esto, lo pueden volver a ver, lo pueden volver a practicar. Vamos a avanzar a lo que es, sabiendo esto de la configuración electrónica, sabiendo de que tenemos elementos, moléculas, podemos hablar de lo que es una ecuación química. ¿Y qué es una ecuación química? Se preguntarán. No es algo tan complejo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé si han hecho ese experimento, pero de mezclar el vinagre con el bicarbonato. Cuando mezclan esas dos cosas, se darán cuenta que después de mezclarlas genera una reacción, genera un producto, en este caso genera unas burbujas, hay un gas que se libera y abajo queda como un color distinto, ¿ya? Todo este proceso es una reacción química y la representación simbólica de estas cosas que van ocurriendo ahí es lo que nosotros llamamos una ecuación química. Por ejemplo, me voy a ir por algo muy sencillito. Vamos a ir por una ecuación química. Por ejemplo, en el caso de, si yo tengo un metal, como el cobre, ¿ya? El cobre, su estado tradicional es un estado sólido, ya que lo voy a representar con una S. Al entrar en contacto con el oxígeno del ambiente, es decir, el oxígeno del aire, que está en estado gaseoso, va a producir esto que llamamos óxido de cobre. Ya que cuando decimos que el cobre se oxida, que tiene como un color rarito. Ya, esto que se ve acá es una ecuación química, que es la representación
de una reacción química tradicional. Y tenemos dos grandes componentes. Lo que está antes de la flechita, que está acá señalizada con celeste, y lo que está después de la flecha. Lo que está antes de la flecha tiene un nombre. Se le llaman reactantes. Y lo que está después de la flecha se le llama producto. Esta reacción tiene partes, ¿ya? Y vamos a completar ciertas cosas que le falta a esta ecuación que no está completa. Necesita lo que es cuántas moléculas hay y acá. Y vamos ahí. Ya, ok. Vamos a ir señalando cada parte de la ecuación química para que lo vayan conociendo. Esto que voy a señalizar con amarillo es la sustancia, en este caso, la especie o la sustancia que va a ser. ¿Ya? Tenemos o los elementos o la especie que se va a trabajar. Esto que está señalado con verde en esta ecuación representa lo que es el estado de agregación. ¿Y qué es el estado de agregación? El estado en que se encuentra la especie. Por ejemplo, si está en sólido, o es decir, si está rígido, por decirlo de una forma, se le representa con una S. No sé dónde escribirlo. Vamos a escribirlo por acá. El estado de agregación. Y está representado con verdecito. ¿Ya? Y tenemos, vamos a representar entre paréntesis una S cuando se habla de que la sustancia está en estado sólido. Sólido. Ay, ¿qué pasó? Sólido. Ahí sí. Una L cuando hablamos que está, ay, ¿qué pasa acá? Está en estado líquido. Una G cuando está gaseoso. Ay, ya sé lo que pasa. Y hay un estado extra que es cuando está diluido en agua, que se le llama acuoso. ¿Ya? Esos son los estados de agregación y tenemos representados los elementos que están representados con amarillito. Cuando yo estoy señalando algo con este amarillo, me refiero al elemento o compuesto. Ah. Y esto que se ve acá, que yo le agregué al final, que son estos numeritos grandes, que los voy a destacar ¿con qué color? Con rosadito. Este numerito que aparece acá adelante este numerito que aparece adelante indica cuántas veces se repite esa estructura. Por ejemplo, el cobre me indica que aparece 2 veces. Esa estructura se repite 2 veces. El oxígeno, cuando acá en el caso de las ecuaciones químicas es relevante destacar de que aquí hay
un 1 imaginario que no se coloca. Ya, por eso señalé ahí como en ese espacio que está ahí señalado que hay una sola de esas. Vengo al tiro, ¿dónde está? Cama. Y tenemos allá en la última molécula que aparece ahí, nos indica que está esta última molécula nos indica que está 2 veces repetida esa misma molécula. Eso nos indica ya lo que está más indicado ahí. Entonces lo que vemos ahí son ecuaciones químicas que están representadas en una ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver otra ecuación química. ¿Ya? Por ejemplo, la del metano. El metano, que es un gas, en presencia del oxígeno, me va a producir una combustión que en este caso es dióxido de carbono que es CO2 más agua. Ya el dióxido de carbono normalmente se encuentra en estado gaseoso. Aquí me falta el gaseoso. No se ve. Gaseoso. Y el agua que normalmente está en estado líquido. Esta es una representación de una ecuación química para que las conozcan en general, en qué consisten, en qué aparecen, qué me está diciendo ahí. ¿Dónde me fui? ¿Ya? Y estoy en la página 5. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, para este caso tenemos los reactantes, que son las especies que voy a señalar con amarillo. Tenemos esa molécula que representa los reactantes y estas otras que están representadas con verde representan los productos. Ya esto de forma generalizada para que tengan conocimiento de lo que son las ecuaciones químicas y sus partes y cómo voy reconociendo cada una. No es necesario que se memoricen si es dióxido o... Bueno, igual deberían reconocer algunas moléculas. Por ejemplo, acá están moléculas que uno puede reconocer, que deberíamos todos conocer, que tenemos el metano, que es el CH4. Ya que lo vamos a escribir acá, Jaito, metano. Tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, y por último tenemos la molécula del agua. Esas son moléculas que deberíamos conocer y reconocer independiente de la forma que nos escriban. O por ejemplo, el cobre, que es un elemento que usamos a diario, el Cu. ¿Ya? Eso como en general. Vamos avanzando, porque nos queda poquitos minutos. Ya nos queda lo que es el concepto de aleación. ¿Qué es una aleación? Las aleaciones en general nosotros las usamos a diario. Bueno,
Sí, la usamos a diario de distintas maneras, ¿ya? Y sobre todo se utiliza en lo que es accesorios, como en joyería, ¿ya? Y las aleaciones, ¿qué es lo que, en qué consisten? ¿Qué corresponde? Es una mezcla de dos o más elementos simples. eh, donde uno de ellos sí o sí es un metal. Existen en diferentes proporciones y tenemos aquí algunas aleaciones. Por ejemplo, tenemos el acero, que se utiliza harto en general, que es una mezcla de hierro con otros elementos como el carbono, el azufre y el oxígeno. El latón, que se utiliza en construcción, ya, o todo lo que es artefactos de cañería, que es la mezcla de cobre y zinc, ya, el bronce, que es cobre con estaño, por eso tiene ese color característico, la amalgama, que es plata, estaño, cobre, oro y zinc, el peltre, que es la aleación entre un cobre, plomo y estaño y antinio, el oro blanco, que es oro, cobre, níquel y zinc, el magnalio, que tiene un 10% de magnesio mezclado con aluminio, y tenemos otro ejemplo de aleaciones, que es el duraluminio, que es la combinación del cobre con el aluminio, que se utiliza sobre todo en lo que es para los aviones. Ya eso como de forma generalizada lo que son las aleaciones. No es necesario conocer todas las aleaciones, pero sí recalcar algunas que son como las más comunes, por ejemplo, la del bronce, el acero, ya que se utiliza bastante, el oro blanco, el latón, eso es como lo más centrado. ¿Ya? Y nos vamos al número 7, que es lo último que nos queda, que es el cobre en Chile. ¿Ya? Aquí pueden ver lo que es el cobre en Chile. Ya, primero, hay que reconocer que acá en Chile es uno de los principales productores de cobre, ¿ya? Ay, me equivoqué de número. Ya, tenemos el mayor productor de cobre, o por decirlo de una forma, el mayor productor de cobre en el mundo, ¿ya? Aquí existe una gran cantidad de yacimientos en este país, sobre todo en lo que es para el norte de Chile, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar estos grandes yacimientos? Lo podemos encontrar en Antofagasta, en Atacama, en Chuquicamata, ¿ya? Esas son como las principales mineras de cobre que hay acá en Chile. Existen otras, pero esas son como las principales. Y la empresa que estatal que se centra en esto del cobre es la que nosotros conocemos como Codelco, que es la Corporación Nacional del Cobre, ¿ya? Y es uno de los principales actores en la extracción de estos cobres, ¿ya? El cobre en sí, en ¿dónde lo usamos? Lo usamos a diario. Por ejemplo, todo lo que es el cableado eléctrico está hecho a causa del cobre. ¿Ya? Hay tuberías de agua y gas que se utiliza el cobre, existen monedas de cobre, ¿ya? Como es la moneda 50, utensilios de cocina, instrumentos musicales, entre otros a destacar de los usos que tiene el cobre, ¿ya? Y cómo se produce o cómo se obtiene el cobre acá en Chile, ¿ya? Y en el caso de Chile, tenemos un proceso más o menos relativamente de la siguiente secuencia. Tenemos lo que es la extracción subterránea de la materia prima, que en este caso es el cobre, como se ve en la primera imagen. Ya luego tenemos la extracción
tenemos dos versiones de extracción, la extracción subterránea y la extracción a rajo abierto, ya que son unas máquinas especiales que nos pueden ayudar. Ya todo esto lo consideramos como materia prima, el cual pasa por un proceso que se llama chancado o molienda, es decir, como que se tritura esta sustancia, ya que es la materia prima, ya, y luego de obtener este chancado o molienda, como se le llama, pasa por un proceso de fundición, ya, y este proceso de fundición obtenemos lo que es el que se le llama como ánodo, ya, que pasa por un proceso de electrólisis, ya. Este proceso de electrólisis que se ve y visualiza aquí en la pizarra, está hecha a través de diferentes celdas donde se van captando cada uno de, en este caso las celdas eléctricas se instalan alternamente en ánodo y un cátodo inicialmente con una solución de ácido sulfúrico. ¿Ya? Este proceso requiere de varias veces realizarlo, ¿ya? Y tenemos lo que es la instalación, en este caso, cuando logra lo que es la electrólisis que se queda en la lámina, ¿ya? Tenemos lo que es el cobre. Ya esto es un proceso largo, o relativamente largo, que es más o menos de 10 días, que se mantienen ahí para que se vaya cosechando lo que es el cobre, ¿ya? Y la placa obtenida de este proceso se le llama cátodo de cobre eléctrico de alta pureza y es lo que se vende al mercado. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un proceso relativamente extenso para lo que es la obtención del cobre. Y eso es la clase de hoy día. ¿Ya? Hoy día retomamos lo que era... Ay, otra vez agrandé esta cosa. Hoy día retomamos temas de la primera clase, o sea, de la clase pasada, que es la estructura de Lewy, que nos permite unir moléculas y reconocer que hablamos de un enlace covalente, un enlace iónico, ¿ya? Tenemos hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, otra vez se me achicó. Sí, volvió a achicarse. Ya tenemos lo que es recordamos lo que es la notación nuclear, ya hablamos también de lo que es la configuración electrónica, ya hablamos de lo que es las ecuaciones químicas de forma generalizada, cuáles son sus partes, cómo reconocer ciertas cosas, ya ojo aquí con las mayúsculas, las minúsculas, ya estados de agregación que le indican cuántos elementos hay en esa sustancia, ¿ya? Y hablamos de lo que es una aleación, el concepto en sí que es aleación y algunas aleaciones en general. Y por último, hablamos del cobre. Ya eso fue como en general la clase de hoy día. Les di algunos tips con que se puedan orientar y ayudar. La siguiente clase nos vamos a centrar en lo que es energía nuclear para que se puedan preparar un poquito. Se supone que en el Drive les subí lo que es el libro y la clase pasada, ¿ya? Si tienen dificultades con eso, me pueden avisar, me pueden comentar qué sucede ahí. ¿Ya? Y eso, pues. Espero que la clase le haya sido provechosa y en poder conocer distintos conceptos. Ya voy a dejar de grabar para podérsela subir. Y eso, chiquillos.
De todas formas, si tienen dudas, consultas, siempre colóquenlos en los mensajitos para poderlos leer y poderlos responder en la brevedad o hablar mientras lo permita, ¿ya? Pero ojo, siempre hay que ir revisando las clases anteriores porque recuerden que tenemos varios contenidos que ver y para que a ustedes les vaya la de la mejor forma en la evaluación. Ya siempre voy a ir buscándole como preguntas, tips que les puedan hacer. Si me tengo que centrar en un contenido, me centro para que se pueda entender de mejor forma y que ustedes tengan mejores resultados. ¿Ya? Eso. Con eso los dejo, chiquillos. Los dejo libre disposición. Nos estamos viendo. De nada, de nada, Gloria. Muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante la clase. Ya, qué rico que haya sido interesante. Ya, chiquillos. Los dejo. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.